tiene dos zonas, la corteza y la media. La corteza siempre orientada hacia la parte externa, que en este caso está pegada a esta estructura que es la cápsula renal. Y luego hay un montón de tubos que vamos a ir detallando por poquito, pero también hay esas estructuras como la que está en mi manito. Esa estructura es la estructura más importante de toda la parte de la corteza y en realidad del riñón. Ese es el glomérulo renal. Entonces, el glomérulo renal es la estructura que filtra. Alguna vez vimos algo del glomérulo cuando estudiamos la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y otra situación es que donde hay glomérulos es corteza. Ese es algo también mandatorio. Si hay glomérulos es corteza. Si no hay glomérulos es media. Esa es otra característica determinante en el órgano. Entonces, aumentándole un poco para ver el glomérulo. Riñón. Sí, creo, sí, acá. Ya, ahí al centro está el glomérulo. Toda esa estructura es el glomérulo. Al centro están con unos puntitos rojos dos capilares que están llenos de glóbulos rojos. Recuerden que los capilares del riñón son de tipo fenestrado. No vamos a ver las fenestras en microscopía óptica, porque ustedes cuando han revisado sus libros se han dado cuenta que son huequitos que se ven en microscopía electrónica, así que es imposible, pero son capilares fenestrados. ¿Qué más? Algo ya conocido nuestro, la hoja más externa que cubre a todo el glomérulo es la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que es epitelio simple plano. Entre ambas, entre el ovillo y la hoja parietal está este espacio, que es el llamado espacio urinario o espacio de Bowman. Luego tenemos en el ovillo, fuera de los capilares, tenemos mesangio, células mesangiales. También hay células del aparato yuxtaglomerular, ¿no?, que tienen que ver con el tema del sodio. Y luego pasamos al tema de los conductos, de los tubos que están alrededor, de los cuales nos interesa identificar, ¿no? Y por si acaso, cuando yo pongo el puntero en el centro de la luz, como está ahí la manito, no es que se haya movido, no marque nada. Si está ahí el puntero al centro de esa estructura que está en la mano, yo estoy preguntando la estructura. No estoy preguntando un espacio blanco que no tiene nada. Entonces, esa estructura que contiene ese espacio es un tubo contorneado distal. ¿Por qué? Porque tiene un epitelio cúbico bajo y tiene una luz amplia. O sea que es un tubo contorneado distal. Luego, la gran mayoría, por no decir todos,
tienen una estructura como una luz media rara. Media dicen, los libros dicen que tiene una luz estrellada. Y las células cúbicas que lo forman son más altas, más grandes. Estas estructuras de luces poco ordenadas, que son la gran mayoría, son los tubos contorneados proximales. Entonces el tubo contorneado proximal tiene células que terminan como en una puntita, ¿no? Porque tienen microvellosidades. Porque el tubo contorneado proximal es el que más reabsorbe. Reabsorbe glucosa, electrolitos, un montón de cosas. Entonces necesita ese borde en cepillo, así como en el intestino delgado hablábamos de la chapa estriada. Aquí también hay una estructura parecida a la chapa estriada. Son microvellosidades también, pero en este caso está en las células cúbicas del tubo contorneado proximal, del TCP, como le dicen. Entonces, esta sobre la médula. Ahora, el que ha leído un poco dirá, ¿no? ¿Y las asas de Henle dónde están? Las asas de Henle, con H, Henle en realidad, las asas de Henle están también en la corteza, pero no son las estructuras que abundan más en la corteza. Las asas de Henle abundan más en la médula, así que en la médula las vamos a ir a buscar, pero no en la corteza, porque no son la estructura más importante. Entonces aquí las estructuras más importantes son los túbulos contorneados. El distal, con luz grande y epitelio cúbico bajo, y el proximal, de luz irregular, de células altas cúbicas con microvellosidades. Entonces, vamos a la médula para buscar por ejemplo, hay glomérulos más. Este riñón era de un niño, ¿no? Miren esos glomérulos chiquitos, ¿no? En el adulto son mucho más grandes. Claro, tampoco era un recién nacido, ¿no? Pero probablemente era una persona, como que era un niño, pero un niño tan lactante, ¿no? Era un niño seguramente mayor, probablemente, ¿cuántos años? 7. La médula, el tubo contorneado. ¿Esto cómo se llamaba? Epitelio. Epitelio proximal. Este tubo contorneado. Proximal. Proximal y ese es el distal. Ese es el distal. ¿Sí? ¿No es esto? ¿Cuál es? El distal, esto. Los proximales son estos de acá. Por estos. Estos están. Ajá, El este es tubo distal, contorneado. En forma de cripta. Tubo contorneado distal es este. Distal. No, este es distal los distales también. son los huecos entre los. Porque tiene epitelio cúbico. Entre los círculos. Porque eso tiene epitelio cúbico, dice. Ese es el distal. El huequito. Epitelio cúbico. Este es círculo, acá círculo y acá el hueco. Ese es Y por eso el distal. Y el proximal y así como que. Lo que está en el centro. O sea, lo que parece cripta. Y a ver, Y los alargados. corteza, ¿no? Acá no hay glomérulos. Y dentro de los túbulos que vemos, vamos a rescatar este de acá. Si ustedes ven este de acá, fuera de que las células son cúbicas, su parte apical es redondita. ¿Qué es eso? No es ¿Médula? una cúbica totalmente cuadrada, sino que la parte apical como que tiene una proyección hacia la luz, como que es media una proyección redondeada hacia la luz. Este que tiene una proyección media redondeada es un túbulo, un tubo colector o conducto colector. Médula, dice. El conducto colector está también en la corteza, pero
zona llamada médula, como esta. ¿Ya? Entonces tiene esas, acá hay otro, ¿no? Este de acá abajo también es colector, porque tiene su parte apical redondita, ¿no? Después, la gran mayoría, por ejemplo, de células más cuboidales, este es un asa gruesa de Henle. El asa gruesa de Henle, que habíamos conversado que estaba en la zona medular. En la zona medular. También, ustedes ven acá, este espacio con una célula plana acá. Ese espacio, probablemente debe haber mejores, pero no hay mucho. Este espacio, que no tiene glóbulos rojos, porque hay otros que sí tienen glóbulos rojos. Este que no tiene glóbulos rojos, debería tener más células planas, es el asa delgada de Henle. ¿Ya? Entonces, el asa delgada de Henle. Entonces, acá tenemos tubo colector, asa delgada, asa gruesa, o esta si tiene, conector, colector. Es vejiga, ¿no? Vejiga, médula. Seguimos en riñón, pero otra más, ¿Crees? creo. O la misma masa solamente que El riñón ¿Ya? de médula. Entonces, médula renal. Corteza. a médula renal. ¿Qué más debería haber en la médula renal? En la médula renal deberíamos tener la zona del ilio, ¿no? El ilio renal, así como el pulmón tiene su ilio, hay un ilio también renal, donde, igual que en el pulmón, va a llegar la arteria renal, va a salir la vena renal, pero va a salir una estructura adicional, que es el uréter. Bueno, pero antes de ser uréter es la pelvis renal. Entonces la pelvis renal nace del ilio, de la conjunción de los cálices, ¿no? Que han estudiado en anatomía, los cálices mayores, los cálices menores. Todos esos cálices confluyen en la pelvis y finalmente sigue su trayecto ya como uréter. Y ese uréter desemboca ¿Mm? Las muestras están encima. ¿ya? Entonces, vamos a ver si está. Vamos a ver si está. Corteza. Y ahora en la médula. Estamos en la médula renal. Sí, pero más fuerte es médula, corteza, ¿no? Corteza renal. No, corteza del corteza renal y la otra era médula renal. Ahora, ¿por qué la parte que deben mostrar? Porque esto es parte del hilo. Si ustedes ven arriba, hay unos, ese es medio. Ahí están las asas delgadas y los túbulos. Y este espacio que ven acá, revestido por este epitelio, que es un epitelio transicional o polimorfo, que también lo vimos al inicio cuando hablamos de epitelio, y que en este caso está aplanadito, ¿no? Está aplanado porque debe haber estado llena de orina. Entonces, ¿se acuerdan?
pelvis que está en la médula inicia con su epitelio transicional. El epitelio transicional es un epitelio que habitualmente está solo en el aparato urinario. No hay epitelio polimorfo, por eso muchos le dicen urotelio también, porque solo está en el aparato urinario, no hay en otro. Entonces, ese urotelio tiene esa característica de cambiar de forma. Más que cambiar de forma, es cambiar su altura, su grosor. Se aplana o se ensancha. Esto, ¿no? O transicional. Y empieza en la pelvis, continúa en el uréter, va hacia la vejiga, y luego de la vejiga una parte de la uretra, la primera porción de la uretra tiene todavía epitelio urotelio, tiene urotelio, después ya acá. Entonces aquí estamos viendo parte de lo que son la pelvis renal, ¿no? Con su urotelio. Entonces ahí está. Entonces no se olviden, el riñón tiene dos zonas, corteza y médula. En corteza, cuando ustedes lean un poco, van a darse cuenta que los libros dicen que la estructura más importante es la nefrona. No, la unidad funcional y estructural del aparato urinario es la nefrona, o nefrón, dicen. Pero la nefrona no es el glomérulo solo, es el glomérulo con los túbulos también. Entonces, histológicamente, fuera de lo que es la nefrona, de todos los componentes de la nefrona, la estructura más importante es el glomérulo renal, o también le dicen glomérulo de Malpighi. Malpighi en honor al italiano, ¿no? que descubrió varias cositas en el cuerpo humano, ¿no? Malpighi, ¿no? Así como en el vaso también hay una arteriola folicular o de Malpighi, ¿no? Acá también hay un glomérulo renal o de ecoglomérulo de Malpighi, que también es varias estructuras, ¿no? Muy bien, entonces esa es la primera que era la... ¿Qué número es? La 9. Siguiendo en secuencia. Entonces, siguiendo la secuencia, sigue la 18. Tiene células cúbicas y planas. Eso es cúbico y respiratorio. Ajá. Sí. Sí. No te olvides el intrapulmonar. Intrapulmonar. Y hay un epitelio. Una estructura que llamamos uréter. Entonces el uréter, ahí está. Justo estamos viendo la luz del uréter, ¿no? Entonces el uréter tiene una luz de estas características que le dicen luz estrellada, ¿no? Tiene un epitelio que está acá, que es parte, tiene una mucosa, una muscular y una adventicia o serosa. No recuerdo bien si es serosa o adventicia, pero es una de las dos. La mucosa, como ustedes ven, tiene un epitelio, ¿no? Un epitelio que justo acabamos de ver, que es el polimorfo. Este es el transicional. Acá está alto, o sea que ha estado vacío el uréter, ¿no? Probablemente. Entonces tiene una mucosa, luego su lámina, un epitelio polimorfo, su lámina propia, y luego empieza una muscular que dice que tiene 3 fascículos, ¿no? Tiene una capa intermedia entre la externa y la interna. Entonces tiene 3 fascículos, su muscular.
Y luego más afuera, que es esta zona ya de aquí, ¿no? Esta sí es una Adventicia. acá tiene una adventicia donde hay vasos sanguíneos, esta es una arteria, esta es una vena, y el músculo que está acá es liso, ¿no? Es liso. Y tiene esa forma en su luz media irregular, ¿no? Que de alguna otra manera le da su característica, ¿no? En la parte histológica a este letra. Entonces, esta es más sencilla, es una 9, ¿no? Y nos faltaría, ¿No era 18? o 18, ¿no? Sí. Y nos faltaría la 67. En el estómago hay dos tipos de láminas mucosas. No sé. No, pero tiene dos 67, tipos de láminas. Cúbico simple, mucosita que todo. Y láminas púnicas, gástricas. Pero no me acuerdo cuál es el criterio de la mucosita que todo. Si es cúbico simple o si es única simple. es vejiga, ¿no? En este caso, lamentablemente el epitelio no se ve muy bonito, ¿no? Pero está ahí, es esta parte de acá. Esa parte donde está tomando debería ser transicional, ¿no? No se ve el detalle muy bien, pero debería ser el purotelo también. Entonces tiene una mucosa, una muscular y una en la vejiga sí hay dos áreas, ¿no? Una que tiene serosa y una que tiene adventicia. La que tiene serosa es la que mira hacia adelante, hacia la cavidad abdominal. Esa tiene este peritoneo, o sea que es serosa. Pero la que mira hacia atrás, en ese caso hacia el recto ano, esa tiene adventicia. ¿Ya? Entonces ahí está el epitelio con su lámina propia para las mucosas. ¿Cuál es la lámina propia? Esta, ¿no? Luego una submucosa que tiene acá una capa de músculo muy delgada. Una submucosa por debajo y luego ya empieza a aparecer la muscular que tiene 3 fascículos también. Y luego termina en la grasilla que es la adventicia. En este caso. ¿Qué es la adventicia? Lo que hay siempre. Tejido piletas nerviosos, arterias, venas, tejido adiposo globular, tejido conectivo largo y denso, que es, en realidad las serosas, si ustedes se ponen a pensar, son rellenos. O sea, funcionalmente no sirven de mucho realmente, pero por ahí va la pampa nerviosa, los vasos sanguíneos, pero en realidad es un tejido de relleno, que en realidad es lo que hacen los tejidos conectivos, rellenar los espacios vacíos. Entonces, las adventicias o serosas son pues justamente eso, tejidos de relleno. ¿Ya? Entonces, vamos a regresar a la parte del epitelio. De todas maneras, para que lo... Ahí está. Entonces, se supone que está alto, ¿no? Debería ser una vejiga vacía. Debe ser. Pero el epitelio no se nota muy bonito. Pero si ustedes requieren imágenes más bonitas, en el Histology Guide hay también imágenes mejores de esta parte, de lo que es vejiga, que es lo que no ayuda a ver el epitelio. ¿Ya? ¿Qué epitelio es, doctor? Entonces, revisen las láminas de ahora o repasen lo que hicimos nosotros. De transición. Tenemos media hora y luego salimos, dejan sus cosas, Lo voy a poner.